¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludo también a nuestros amigos de Consumidos Online. Y bueno, pues seguimos con este estudio de dinámicas de casa de oración. Hoy vamos a ver, espero verlo completo, lo que es el tema final en cuanto vamos a decirlo, a teoría, bases de teoría en cuanto a la casa de oración. Vamos a ver un poquito el resto de los estudios sobre lo que es el tabernáculo como tal, el tabernáculo de Moisés, y un poquito de lo que es el tabernáculo de David como estudio en general. Y nos quedará por ahí una sesión donde vamos a hacer, va a ser pura cosa ya práctica. Van a ser como instrucciones de cómo debería de ser un set de una casa de oración, los diferentes sets que podemos tener. Entonces, quédate en este estudio, va a ser de mucha bendición. Y el día de hoy se llama Combinando la adoración y la intercesión. Finalmente, lo que es el modelo que estamos tratando de implementar de casa de oración es, obviamente, la base de todo esto es la oración. Y no necesariamente todas las casas de oración tienen que llevar este formato. Sin embargo, ese es el formato que nos inclinamos nosotros, que hemos sentido que el Señor quiere levantar en Cielos Abiertos. Y aun cuando no es el formato como tal que estamos llevando ahorita, porque ahorita no tenemos músicos para cada set, lo ideal va a ser el día que tengamos música en vivo siendo ejecutada por adoradores durante los diferentes sets que tenemos, para poder interactuar de la mejor manera con los formatos que vamos a estar viendo, que lleva cada diferente tipo de set. Pero lo que estamos haciendo ahorita es poner las bases y poner los cimientos, y que el equipo que está ahorita participando, dirigiendo cada set, y la gente que está respondiendo al llamado, que dicho sea de paso, si tú no estás asistiendo a un set de casa de oración, yo te invito a que lo hagas. Tenemos desde las 7 de la mañana hasta 2 de la tarde. Si entras a trabajar el sábado, puedes ir en los primeros 2 sets. Claro que involucra levantarte más temprano, involucra arreglar ciertas cosas, pero yo te invito a que hagas un esfuerzo por asistir. Y tal vez si no tienes ningún compromiso laboral, puedes asistir. Tal vez en los demás sets tenemos desde las 7 hasta las 2 de la tarde terminamos. Y bueno, entonces lo que queremos hacer nosotros es establecer esta combinación de adoración con intercesión, adoración desde el punto de vista de adoración musical. Sabemos que la música, la alabanza, la adoración musical es una expresión de adoración. No es la forma en la que se adora a Dios nada más. De hecho, la mejor adoración a Dios que podemos ofrecerle en este plano, en este lado de la eternidad, por así decirlo, es la obediencia. Nuestra obediencia es la mejor adoración. Nuestra vida devocional, nuestra vida en comunión, nuestra expresión de un amor sincero hacia el Señor diariamente en lo íntimo, es la mejor adoración que podemos ofrecerle, más allá que lo musical. Pero hay una realidad, y es que en el cielo hay una figura de adoración musical ejecutándose día y noche, noche y día, desde el principio de los tiempos. Y que a Dios ese formato, Él lo estableció porque a Él le agrada. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En forma de pregunta. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro. Esto está escribiéndolo el apóstol Juan. Y aquí que el león, ninguno ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto es hermoso, mis amados. Esto es un bosquejo, una imagen que nos deja ver en el libro de Revelaciones, nos deja ver el apóstol Juan, de lo que es la adoración celestial. Y en esta dinámica que está viendo Juan, él ve al Señor Jesús y ve cómo él toma lo que es suyo, toma la autoridad, se levanta y toma el libro que está en la mano derecha del Padre, y dice que no se había hallado ninguno digno, pero él es digno por cuanto él ha dado su vida por nosotros. Este libro, muchos han dicho que es el título de propiedad de la tierra, es la herencia del Hijo de Dios para gobernar las naciones. Y él toma esto, y cuando Jesús toma su lugar, por así decirlo, cuando Jesús despliega su poderío en este sentido, diciendo: yo soy el que puede tomar este libro, la respuesta en el cielo es un brote de adoración. Pero hay adoración y oración, hay arpa y copa. El modelo que nosotros estamos queriendo implementar en Cielos Abiertos se llama arpa y copa, una casa de oración con modelo arpa y copa, que básicamente es tomado de Apocalipsis 5 y está apoyado en el tabernáculo de David, el cual tenía adoración 24/7, tenía grupos musicales que David mismo financió económicamente, les pagaba a estos adoradores, a estos cantores, para que su trabajo fuera únicamente dedicarse a que se levantara adoración. Y estableció grupos, estableció horarios, estableció líderes de los grupos, todo basado en un deseo que David de alguna manera también pudo ver. La Biblia no nos explica cómo y cuándo, pero que pudo tener una revelación de lo que en el cielo se estaba moviendo. Y podemos ver entonces, el arpa representa la adoración musical a Dios. El arpa representa estos instrumentos de cuerdas, pero básicamente el arpa es el instrumento, es la guitarra de hoy en día. En aquellos entonces era el instrumento que se podía transportar, ¿verdad?, junto con flautas y tamboriles, pero era un instrumento de cuerdas que daba una estructura musical, una base para poder cantar. Hoy en día, cuando tú ves los instrumentos de música, son instrumentos de cuerdas, de percusiones o de aire, así más o menos se les conoce. Tampoco soy un experto yo en música, pero los instrumentos de cuerdas, pues básicamente violines, chelos, la guitarra, el piano mismo es un instrumento de cuerdas, porque tal vez son teclas, pero cada tecla jala una cuerda y un martillo que golpea y produce el sonido en una cuerda que está afinada en cierta tonalidad. Luego tenemos los de viento, ¿verdad?, que son pues trompeta, saxofón, la tuba, el trombón, etcétera, y percusiones, que es todo lo que es baterías, timbales, el triángulo, pandero, todo lo que produce un sonido y un ritmo. La unidad de estos tres produce una banda, básicamente. Pero tú pudieras tener sonido de aire y sonido de percusiones únicamente, y es muy difícil tener una canción. Pero si tú careces de percusiones y careces de instrumentos de viento, pero tienes un instrumento de cuerda, puedes dar la base muchas veces de una canción. Con una guitarra, ¿cuántas veces no se han amenizado fiestas, verdad? Alguien saca la guitarra, empieza a tocar algunos cantos ahí en la casa, tal vez algún familiar, o incluso como en nuestras reuniones como creyentes, muchas veces no tenemos todo lo demás, pero hay una guitarra, ¿verdad? Y que ni siquiera necesita estar conectada. Están las guitarras de caja, las acústicas, que producen el sonido por sí solas, sin necesidad de estar conectadas a un aparato
de audio, de sonido. Entonces tenemos esa base. Muchas veces yo me acuerdo las células, cuando recién comenzaba yo a servir al Señor, era pues una guitarra y cantar y tocar y adorar. Hoy en día en Cielos Abiertos pues tenemos lo que es una base de guitarra, y a veces hay batería, a veces algún invitado viene, estamos añadiendo ahí un poco de percusiones con el pandero, pero teniendo la guitarra, el arpa, hay una base musical. Ahora, esta base musical, la música por sí sola, necesita llevar una dirección hacia Dios, y eso es por medio de la letra. Lo que hace que una canción sea una canción para el Señor es de quién nace, quién la compone, con qué finalidad, pero muchas veces lleva que la letra sea una letra obviamente dirigida hacia exaltar al Señor. Y hemos hablado que la mejor forma de escribir un canto, o los cantos que podemos tomar, que deberían de estar gobernando las reuniones de adoración en nuestras iglesias, los momentos de alabanza musical, sean cantos que tienen un sustento y un fundamento en la palabra de Dios y en quien Dios dice que es. No en nuestras emociones, no en nuestra percepción de Dios, porque esas pueden ser erróneas aún con las mejores intenciones de nuestro corazón. Pero cuando ponemos el fundamento de la palabra es absoluta, y la palabra es lo que Dios declara de sí mismo. Entonces tenemos esta arpa que es adoración, y los tiempos de la casa de oración deben de llevar tiempos de profunda adoración. La adoración musical, vamos a ver a lo largo de la palabra, produce también algo que es parte de la casa de oración, que es un ambiente profético. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento normalmente se acompañaban de músicos. Dice la palabra que cuando Saúl subía al monte, ¿verdad?, después de haberse encontrado con Samuel, y cuando Samuel le dijo, te vas a encontrar en el collado de Dios, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, dice que él venía subiendo y se encontró una compañía de profetas y músicos, cantores, que venían con instrumentos, adorando y cantando y profetizando. Y en ese momento viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y empieza él mismo a profetizar. También vemos que cuando Saúl estaba siendo atormentado por este espíritu maligno, ¿verdad?, dice que mandaba a traer a David, y cuando David tocaba y adoraba, venía un ambiente profético, y Saúl era calmado su corazón. También vemos, me parece que es Elías o Eliseo, o alguno de los profetas, la verdad no lo tengo tan claro, pero cuando dice, ¿saben qué? Voy a profetizar, pero antes de profetizar, tráiganme a un tañedor, tráiganme a un músico que pueda tocar, ¿verdad?, que esté conectado, y que bajo esa influencia musical venga un fluir de profecía. Así que el arpa es usado para adorar, es usado para levantar exaltación al Señor, pero crea ambientes proféticos. Con ambientes proféticos no me refiero a algo místico, no me refiero a que entres y algo pase en el ambiente. Muchas veces sí, porque estamos atrayendo la presencia del Señor. La música, la adoración musical atrae la presencia del Señor, porque estamos proclamando su nombre, estamos exaltando su nombre, estamos invitando a su presencia, y existe la presencia manifiesta y la omnipresencia de Dios. Y mucha gente dice, ay, tú no tienes que orar que venga la presencia del Señor porque Dios está en todo lugar. No hemos entendido nada si tenemos ese concepto, porque Dios está en todo lugar según su omnipresencia, es decir, está en la iglesia y está en un bar. ¿Sí me explico? Pero la presencia revelada de Dios es cuando Dios muestra su gloria, cuando Dios se hace presente en un lugar en específico, distinto a otros. Y eso pasa cuando nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo a adorar. El Señor dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Entonces nosotros preparamos un ambiente con adoración musical, donde la presencia de Dios viene, y al estar en contacto con el Espíritu Santo, por estarlo buscando, empieza a fluir un ambiente profético, es decir, Dios empieza a hablar. El ambiente profético no me refiero a profecías, no me refiero a que te digan tu futuro, no me refiero a que llegues y de repente alguien empieza a decirte cosas, sino
que empieza a haber una sensibilidad mayor en aquellos que estamos ahí para escuchar lo que Dios quiere. Y recuerda que la intercesión más efectiva es la que responde a los deseos del corazón de Dios. Es decir, escuchamos lo que Dios quiere que oremos y empezamos a orar y a cantar de acuerdo a lo que Dios está revelando en su corazón que hagamos en un ambiente profético. En este ambiente profético podemos discernir también la dirección de nuestras oraciones. Tal vez tenemos el tema general y hemos apuntado algunas cosas. En Cielos Abiertos se entrega cada semana al líder de cada set el tema por el que va a orar y algunos bullets, algunos puntos por los que es necesario que ore. Pero muchas veces, si estamos en este ambiente profético, Dios nos va a revelar cosas que no hemos puesto en el papel antes para poder ser más efectivos. Entonces es el arpa que está ahí, la copa es las oraciones de los santos, dice aquí. Nuestras oraciones son vertidas delante del trono de Dios para que Dios responda enviando fuego sobre la tierra, enviando su presencia sobre la tierra. Cuando nuestras oraciones llegan al cielo, es un olor fragante de incienso en él, que vemos la sombra, ¿verdad?, con el incensario en el tabernáculo de Moisés. Y cuando nosotros hacemos esta oración y añadimos copa al arpa, entonces estamos en un espíritu donde empezamos a adorar, a cantar, a profetizar, a interceder, y empieza a ser un ambiente tan fluido donde ya no es la mecánica solo de la disciplina y el tener que hacerlo, sino se cumple esta promesa que hizo el Señor en Isaías cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración y yo los recrearé. Isaías 56:7, que dice: los llevaré a mi monte santo y los recrearé en la casa de oración. La Nueva Versión Internacional dice: los llenaré de alegría en mi casa de oración. Cuando estamos en este ambiente de arpa y copa, viene un gozo sobre nuestra vida, viene una plenitud, viene una llenura, porque estamos en un ambiente divino, estamos en los pastos delicados del Señor, donde en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, donde estamos adorando y levantando nuestras voces y estamos siendo este lugar en el que estamos se está convirtiendo literalmente en una embajada del cielo en la tierra. Se está uniendo el cielo y la tierra por medio de la adoración de la iglesia y por medio de la adoración celestial en uno solo, y el Señor empieza a ejecutar sus juicios de verdad, sus juicios de misericordia, a sanar nuestra tierra, a movilizar aún a sus ángeles a favor de la iglesia, porque Él ha dicho: si tú pides, recibirás. Tenemos que recordar que el principio fundamental de interceder es que el Señor ha dicho: pídeme y yo te voy a dar, búscame y vas a encontrar. Es una tarea de la iglesia el buscar al Señor en oración, el establecer una casa de oración para que el Señor pueda responder a aquellas cosas. Y la base de nuestra casa de oración es no pedir egoístamente para cosas del deleite humano, sino tratar de ver en el corazón de Dios dónde están las pasiones de Dios. Oramos por la iglesia del Señor, oramos por Israel, oramos por los últimos tiempos, oramos para que los perdidos vengan y le conozcan, oramos que la palabra de Dios corra y se esparza libremente. Es decir, hemos tratado de descubrir las cosas que tocan el corazón de Dios para, en nuestro tiempo de intercesión y de adoración, orar y clamar de acuerdo a lo que Dios anhela, de acuerdo a lo que Dios ama. La oración es un tiempo donde se disfruta cada vez que nos reunimos a adorar y cantar y orar, porque ese modelo lo estamos tratando de llevar también al domingo en la mañana, donde no solamente es cantar los cantos para llenar un espacio, sino cantar, adorar, invitar su presencia. Y en medio de eso incluso hay tiempos proféticos. Me acuerdo que hace alrededor de un mes hubo un fluir de profecía en medio del domingo, Dios hablando proféticamente a la iglesia. En esa ocasión no estaba dirigiendo yo, estaba dirigiendo Carlos, y
Y de repente yo estaba en medio de la gente y Dios me dio palabra para uno y fui y le compartí y me dieron palabra a mí y alguien de las que estaba dirigiendo también empezó a dar palabra y quien estaba dirigiendo la adoración en ese momento también empezó a dar palabra y fue un brote de un fluir profético ocasionado por abrir espacios. Entonces, imagínate cuando lleguemos a tener 24 horas, 7 días a la semana, continua adoración y continuo incienso de oración. La iglesia va a entrar en una dimensión profética, en una dimensión sobrenatural, que es nuestra herencia y es lo que Dios ha prometido. El abrir espacios de adoración y de alabanza, mi amado, no es un modelo religioso y no es un modelo esotérico, al contrario, es simplemente ver que en el corazón de Dios está un amor por este tipo de cosas, propiciarlo, y eso va a traer un oxígeno a nuestra iglesia, va a oxigenar la vida de la iglesia local, y esta iglesia local va a poder brindar ese oxígeno a la ciudad en la que está. Y cuando estamos levantando diferentes grupos, porque el propósito de la casa de oración de Victoria va a ser que un día podamos establecer otras casas de oración, que podamos ser un ministerio que ayude a equipar otras casas de oración, a instruir a los santos, a levantar estas casas, a enviar grupos únicamente con la finalidad de establecer casas de oración y congregaciones en medio de las naciones, para que Jesucristo sea continuamente glorificado, para que continuamente sea levantado incienso y para poder estar preparando el ambiente espiritualmente hablando, para que cuando Él regrese a la tierra encuentre un pueblo lo más dispuesto posible. Esa es la tarea de la casa de oración. En este fluir nosotros somos deleitados, hay una promesa. Y hay muchas promesas ligadas en sí a la oración. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las iglesias que establecemos una casa de oración somos iglesias que tendremos una puerta de revelación abierta en la palabra, ya no únicamente la homilética y la hermenéutica y la exégesis correcta, sino lo que Dios está hablando a través de la palabra en este momento, en este tiempo, a través de un correcto estudio, pero con la vida del Espíritu en medio de ello, dando una dirección profética de poder escuchar en el cielo qué dice el Señor para este tiempo, para la zona donde estamos, para los años en los que estamos viviendo, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Ahí la palabra viva y eficaz significa llena de energía, es decir, está en un continuo movimiento, está viva, está energetizada, no está estática, sino que siempre está con algo aplicativo para los tiempos en los que estamos viviendo, aún con su exégesis correcta. La palabra tiene una propiedad profética de hablar a los tiempos en los que estamos, a los corazones en los que estamos, en la época, el país, situación específica en la que se esté hablando el mensaje. Y esa revelación se abre cuando nosotros estamos clamando continuamente. Tenemos una puerta en el cielo abierta. Cuando el apóstol Juan ve al Apocalipsis a esta voz en el cielo que le dice, sube acá. Veía una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía, sube acá y te mostraré todo lo que ha de venir. Esa es la invitación a la iglesia. La casa de oración es una manera en la que nosotros subimos a esa puerta que ya está abierta. Subimos con un corazón dispuesto a buscar y a honrar al Señor. Entonces vemos que está esta combinación de estos tres aspectos: la adoración, la intercesión y el ministerio profético. Esto produce un fluir natural de la casa de oración. Mira lo que dice el Salmo 149, vamos a leerlo. Fíjate, es toda una indicación, alabanzas, pero vamos a leerlo desde el 6. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para
ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos juicio y decreto. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Regocíjense, versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Es decir, cuando tú lees el contexto del versículo 1 al 6, está hablando de oración. Fíjate, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en el rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes de salvación. Es decir, estamos primeramente enfocados en esta adoración, y esa adoración se convierte en una forma en la que exaltamos a Dios para que se ejecute, de aquí se venganza entre las naciones, es decir, para que los juicios de Dios sean aplicados en medio de las naciones, mientras su pueblo se está recreando y está adorando y está exaltando al Señor. Versículo 1 del Salmo 149, canten al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cuando hablamos de la congregación de los santos, no estamos hablando del lugar físico, sino del hecho de que los santos nos reunimos. Las casas de oraciones pueden ser en una iglesia, en un hogar, en una familia, en una escuela, bajo de un árbol, en alguna plaza, en algún café que te permitan tener ahí un lugarcito y estar enseñando y adorando y orando. Esta dinámica de la casa de oración tiene que volverse la dinámica natural y normal del cuerpo de Cristo. En sus reuniones, los grupos de hogar, una célula, tienen que llevar espacios de alabanza, de adoración, de intercesión, de modo que podemos estar haciendo pequeñas casitas de oración, por ponerle un mote, que serán casas de oración porque no importa cuánta gente hay, ¿verdad? Pero estos grupos en diferentes lugares, además de estarlo estableciendo como un ministerio de la iglesia local. Cuando veamos eso, podemos ver que va a haber continua adoración día y noche. En Bangor, Irlanda, en el año 555 después de Cristo, dice que durante más de 300 años hubo adoración continua día y noche. Había un celo misionero por alcanzar Europa. En 1727, bajo el liderazgo del conde Zinzendorf, ¿verdad?, los moravos, hubo un mover de oración de alrededor de 120 años, día y noche, con un celo misionero. Vemos que los movimientos de oración a lo largo de las épocas siempre van acompañadas de un movimiento misionero. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a alabar, cuando empezamos a adorar al Señor, cuando empezamos a dedicar tiempos de clamor, de ayuno, Dios empieza a levantar obreros para enviarlos. La iglesia de Antioquía, de Hechos capítulo 13, versículo 1, dice que estaban reunidos apóstoles y profetas, maestros y profetas estaban reunidos en esta iglesia, y menciona a quienes estaban ahí. Entre ellos estaba Saulo, Bernabé, Lucio y algunos más, y cuando él dice que estaban adorando al Señor, estaban ministrando al Señor con ayunos, dice que el Señor dijo: sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he enviado. Y siguieron orando y siguieron confirmando a través de oraciones y ayunos, y después le impusieron las manos y salieron a los primeros viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué? Porque el movimiento misionero es un movimiento que encuentra su principal motor a través de la oración de la iglesia. La oración de la iglesia, la intercesión de la iglesia abre y prepara el camino para que hombres y mujeres puedan salir a predicar el evangelio, para que vayan con un mensaje que los respalde, con un espíritu que venga con ellos a poder implantar este mensaje, porque si no, solamente estamos en un activismo. Pero debemos de fomentar un espacio en la casa de oración de arpa y copa, de búsqueda, de clamor, de exaltar su belleza, de quedar extasiados delante de la presencia del Señor Jesús a través de cantos. Cuando estamos en estos tiempos de arpa y copa y estamos adorando, su belleza es revelada, y terminamos más enamorados del Señor, terminamos con mayor entendimiento de qué tan hermoso es, y nuestro corazón inflamado en su presencia, en el fuego de su espíritu. ¿Por qué? Porque hemos construido un espacio para levantar incienso, para tocar nuestras arpas y llenar las copas de oro. Yo te invito a que participes en la casa de oración
de Cielos Abiertos. Si tú estás viendo esta enseñanza y estás en otra iglesia y hay una casa de oración en esa iglesia o reuniones de oración, participa. Pero si no hay nada de esto en tu corazón, habla con tus autoridades y pide permiso, pide que te bendigan y abre un grupo de oración, una casa de oración en tu casa, un par de días a la semana o un solo día durante varias horas, tratando de tener música, tratando de tener oración. No hay esfuerzo pequeño y no hay tiempo que sea tirado a la basura cuando se trata de esto. El punto es comenzar y empezar a crecer y a desarrollar para que sean establecidas diferentes casas de oración en todas las naciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima semana.